Éxodo, Éxodo 25 aparece en pantalla, el 40 pueden ver lo siguiente, solamente que lo vamos a analizar desde la carta a los hebreos. Vamos a estar partiendo desde Éxodo, pero vamos a ir también a la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta bastante compleja, no es que sea difícil de entender, sino que lo que necesitamos a la hora de ir a Hebreos es estar familiarizados con muchas ideas hebreas, ¿okay? De hecho, vamos a leer un versículo antes de estar en Hebreos 9 para que ustedes vean cómo la carta a los hebreos es un documento profundamente judío. Es más, imagínense el nombre de la carta a los hebreos. ¿A quién se le dirige la carta? A los hebreos, ¿okay? De allí que de alguna manera tener un gran trasfondo hebreo ayuda a comprenderlo. Vamos a comenzar en el 25:40, que es parte de la porción, y dice: mira y hazlos, los utensilios del tabernáculo y el tabernáculo mismo. De hecho, esa palabra aparece varias veces en Éxodo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. También creo que acá todos de alguna manera conocemos que el monte es un símbolo, es decir, es un lugar literal, pero también ¿qué pasa en el monte? En el monte, los personajes bíblicos, por regla general, tienen revelación. La montaña, en pensamiento bíblico, es un lugar de revelación. Los 10 mandamientos se revelaron en un monte. Y si vemos el monte, recordamos también otro monte bonito, el monte de la transfiguración. Los montes juegan un papel crucial en toda la Biblia, porque son lugares de revelación, lugares en los cuales el hombre capta, por así decir, cosas que no son de este mundo. Todo lo que Moisés iba a hacer en el tabernáculo, la menora, la cortina y el montón de mobiliarios, todos él los había visto, él tenía que ver, hacerlos conforme al modelo que lo había visto en el monte. Es decir, de alguna manera, lo que él había visualizado, voy a ocupar esta palabra. En el mundo invisible, le voy a llamar mundo invisible, otra palabra es en el mundo de lo abstracto. De hecho, todos nosotros sabemos que es el mundo de lo abstracto. ¿Por qué? Porque este mundo en el que andamos adentro es el mundo de las ideas, es el mundo de los planos, es el mundo de las estructuras que andamos en la cabeza. Todos nosotros andamos estructuras abstractas en la cabeza. Lo que pasa es que raras veces pensamos en eso. Por ejemplo, antes de hablar, ¿de dónde vienen las palabras? De acá. ¿Okay? Solamente que hablamos en automático. Pero nosotros andamos aquí adentro un mundo invisible, andamos un mundo abstracto, andamos un mundo de estructuras, un mundo de planos, un mundo de ideas. Claro, hay ideas nuestras, hay ideas de la familia, pero a medida uno entra en contacto con Dios, lo que podemos captar literalmente es una revelación. Como Moisés había visto los planos del tabernáculo, esto tenía que bajarlo, y de hecho bajarlo a la tierra, digamos que no era cosa tan fácil. ¿En qué sentido? Que para bajarlo a la tierra, ustedes recuerdan que hubo dos personajes. Hoy hablé contigo de los dos personajes. Uno se llamaba Betzalel y el otro se llamaba Aholiab. De hecho, con Tom estuvimos hablando de los significados de los nombres de ambos. Esta idea es fundamental en la carta a los hebreos. Fundamental. Sobre todo, ¿por qué? Para entender que el tabernáculo, le voy a llamar el tabernáculo ideal, el tabernáculo invisible, la estructura de los cielos, los planes de Dios, lo abstracto del tabernáculo, había que ponerlo en la tierra. Esto tiene profundas implicaciones. ¿Qué implicaciones? Bueno, que lo que vemos en la tierra, entonces Hebreos le va a llamar, como ustedes han leído la Biblia, Hebreo le llama sombra. Sombra. Porque la realidad, ¿a dónde está? Aquí.
Esto es fundamental en Éxodo, pero va a ser más fundamental en el Nuevo Testamento. Como el cristianismo no tenía este bagaje, el cristianismo cometió un pecado capital. El pecado capital, de hecho, la teología se llama teología de reemplazo. Es decir, vamos a reemplazar el tabernáculo, vamos a reemplazar el templo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un nuevo templo, decimos. ¿Okay? Pero nosotros venimos y ubicamos, por así decir, lo ubicamos también en la tierra. Y aquí entran un montón de confusiones. Porque lo de arriba, eso es muy importante también entenderlo, lo de arriba es eterno. Eterno, sí, eterno, y siempre será eterno. Y lo de abajo es temporal. Cuando mezclamos lo de arriba y lo de abajo, claro, alguien puede decir, Kenneth, pero no se trata de unir. Sí, pero unir no implica mezclar. Cuando se mezcla, el cristianismo salió con ideas, digamos, no peligrosas, pero que a lo largo de los siglos hicieron un montón de daño. Mucho daño. ¿Por qué? Porque sobre esta base se dijo, por lo tanto, queda abolido el sacerdocio de Aarón. Cuando en verdad, en la tierra, este sacerdocio siempre va a existir. Supongamos, se reconstruye en la ciudad de Jerusalén de la tierra un templo, como muchos creen que se va a reconstruir un templo en la ciudad de Jerusalén. ¿A quiénes creen ustedes que van a poner de sacerdotes en ese templo? Obviamente van a comenzar a buscar a los descendientes de Aarón, porque solo ellos pueden oficiar de acuerdo al linaje terrenal. Nadie más. Entonces de repente aparece la carta a los hebreos hablándonos de otro tipo de sacerdocio, del sacerdocio de Melquisedec. Sí, pero el sacerdocio de Melquisedec es eterno. El sacerdocio de Melquisedec es abstracto. El sacerdocio de Melquisedec es invisible. El sacerdocio de Melquisedec es ideal. Y el sacerdocio de Melquisedec es para un tabernáculo no construido por manos humanas. Entonces, al menos tenemos que ver los dos planos. Hay dos planos. Un plano espiritual, un plano terrenal. Un plano abstracto, un plano concreto, que no hay que mezclarlos. Hay que dejar allá lo de allá y aquí lo de aquí. Al menos en una primera etapa. Después lo vamos a tratar de unir, pero no antes. Primero hay que comprenderlo separado. De hecho, alguien dice, ¿pero por qué separamos? Al principio separamos para comprender. Porque si tratamos de unir sin comprender, la cosa se vuelve muy difícil. Pero esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Hebreos, toda la carta de Hebreos, le vamos a hallar más sabor si nosotros comprendemos estas dos cosas. El tabernáculo celestial, no construido por manos humanas, y el tabernáculo terrenal, que sirvió a un propósito histórico en el espacio que ustedes ya más o menos saben para qué servía. No hay que mezclar. Muy bien, teniendo esto en cuenta, vamos a ir entonces a la carta a los hebreos. La carta a los hebreos, vamos para allá si quieren. Antes de leer el 9, esto fue como un pequeño bosquejito para poder sacar un poco de provecho del capítulo 9. Me gustaría, por ejemplo, la vez pasada mencioné ciertas ideas bien profundas de hebreos, místicas, por así llamar. Por ejemplo, Hebreos 1, 10 y 11. Imagínense esta manera de hablar de Jesús. Lo voy a leer, Hebreos 1, 10 y 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Obviamente, ¿de quién está hablando? Ya todos aquí sabemos. Está hablando de Yeshua. Ojo con el 11. Porque el que santifica y los que son santificados, imagínense la siguiente frase. Es el 1:11. Imagínense esta frase. A 2:11. 2:11. Qué bueno que están prestando atención. 2:11. Oiga esto. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Esta idea es un bombazo. ¿Quién es el que santifica?
Jesús. En pensamiento de Hebreos así es. Porque el que santifica, Jesús, y los que son santificados, ¿y quiénes son los que son santificados? Ustedes. ¿Okay? Ojo con esto. De uno son todos. Ese es un pensamiento eminentemente judío. Son del mismo origen. Ese dice la NBI. Tienen el mismo origen. Tiene un mismo origen, lo dice la NBI. Ese es un pensamiento, es que miren, ya aquí se nos cae la casa. Se nos cae la casa, nos está diciendo que el que nos santificó y nosotros, primero voy a tomar la NBI, tenemos el mismo origen. Eso es bien fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver a Jesús acá. Y no es mi idea. La idea del texto es que Jesús y ustedes tienen un mismo origen. ¿Se entiende eso? Es fuerte, esto es muy fuerte. Primero porque nos bota todo el edificio de la teología del Hijo de Dios, como unigénito, es decir, nos la bota en un versículo. ¿Okay? Tiene un mismo origen, dice la NBI. Este lo que dice es, de uno son todos. El famoso Shema, oye Israel, el eterno nuestro Dios, el eterno uno es. Y de ese uno, ¿quién viene? Yeshua, pero también todos nosotros. Todos tenemos un mismo origen. O de un padre. Esa dice una versión así. Imagínense de un padre, dice. Qué interesante que dice de un padre. ¿Okay? De un padre. Sería interesante si alguien tiene acceso a una Biblia griega. ¿Okay? Pero el pensamiento hebreo, sin lugar a dudas, el pensamiento hebreo es que todos venimos de un ejad. Ahora, esto tiene profundas implicaciones. ¿Por qué? Porque nos pone, y Pedro lo dice, la primera epístola de Pedro, siendo copartícipes de la naturaleza divina. Primera de Pedro también es otro bombazo. Es otro bombazo porque raras veces usted se siente como lo que es. Raras veces usted se siente que es un coparticipante de la naturaleza divina. Quiero decir algo. Obviamente, los israelitas que han salido de servidumbre, ¿ustedes creen que se sienten coparticipantes de la naturaleza divina? No pueden. Acaban de salir de esclavitud. ¿Creen ustedes que los recién salidos esclavos comprenderían una clase diciéndoles, lo que ven acá no es más que la sombra de algo arriba? No lo van a comprender todavía. Es más, la griega, me lo imaginé que no decía, sino dice de uno, correcto. ¡Ey! Y ojo con esto, enopantes, ¿de dónde viene la palabra? Panteísmo. Imagínense, todavía en griego da más miedo leer eso. ¿Por qué? Si da más miedo, ¿por qué no mete al panteísmo? Pero tal, en griego ya da miedo, ¿no? Pero en hebreo también da más miedo, ¿ok? Porque la cuestión es que el hebreo nos va a meter a algo bien bonito. Nos va a meter, bueno, y de hecho, es que la misma palabra, aquí el problema es la ceguera que todos tenemos. Si la misma palabra nos va a decir, entonces ustedes, todos vosotros sois hijos de Dios. Pero el problema es bien sencillo. Ninguno de nosotros todavía tiene la apertura mental para percibir y captar qué significa que nosotros somos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne y sangre, ¿ok? ¿No? Ni de voluntad de hombre, sino que nacen de Dios. Ese pequeño ejercicio no es fácil de hacer. De hecho, el próximo sábado de las 10 de la mañana estaremos acá en un congreso de mística judía. ¿Por qué? Porque lo que busca es despertar esa conciencia. Fíjense bien, no estamos haciendo nada extrabíblico, sino al contrario. Al despertar la conciencia, uno comienza a entender estos libros que siempre han estado allí, pero son muy profundos. ¿Ok? Porque tanto el que santifica, y usted sabe que Jesús es presentado como el que santifica a los pecadores, ¿no? Porque tanto el que santifica como los santificados, todos, esta versión dice, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Ajim, hermanos. Ajim. De hecho, aquí hay un juego de palabras bien interesantes, porque Ejad es la unidad de Dios. Y para poner la palabra hermano se escribe exactamente con las mismas letras. Lo que pasa es que aquí la Aleph se traduce como E y aquí la Aleph se pone como A, pero en verdad es la misma letra. ¿Qué estoy diciendo?
que la mitad del ejad, el Señor uno es, la mitad del ejad implica que todos nos sintamos hermanados, porque la palabra hermano está dentro de la unidad. Es decir, también en un sentido bien profundo, todos nosotros compartimos, esa es la palabra, compartimos la naturaleza divina. De hecho, Génesis por eso lo dice, y Amelia fue creada a imagen y semejanza del uno. Es bien profundo. Cuesta entender por qué razón, porque estamos en exilio. El exilio no es más que sentirme lejos de Dios. Y viene aquí, digamos, este es el gran chiste. El chiste es que todos vamos a la iglesia a buscar a Dios. El chiste es que todos vamos a la sinagoga a buscar a Dios. El chiste es que todos salimos afuera a buscar a Dios. Es decir, salimos a buscar lo que ya tenemos. Esa quizás es la mayor paradoja de toda la Biblia. Y quizás por eso no lo encontramos. Porque algo que lo tenemos en las narices, lo andamos buscando afuera. ¿Okay? Entonces todos andamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Todos, absolutamente todos. Muy importante. Solo leí este versículo porque dije, ¿qué versículo? Hace rato lo leí. De hecho, hace 2 sábados el que leímos fue que es en la carta de Hebreos que parece lo que es la iluminación. ¿Lo recuerdan? Son conceptos bien fuertes. Hoy vamos al 9. Vamos al 9 y vamos a hablar ahorita, Hebreos 9, teniendo en mente el plano espiritual y el plano terrenal. Primero lo vamos a separar, ¿okay? Luego lo vamos a tratar de unir. Y voy a decir otra vez lo siguiente. Primero separamos para después unir. Todo el proceso de la Biblia es separar para unir. Por eso Génesis va a comenzar uniendo o separando. Esta no es una tricky question, ¿okay? ¿Cómo comienza Génesis? Uniendo o separando. Génesis comienza separando. Comienza con la letra 2, en el principio, Bereshit comienza separando, y de hecho, no solo por la letra comienza separando, sino que después dice, y separó aguas, las de abajo, las de arriba, y separó la lumbrera, y separó el agua de la tierra. Comienza un montón de separación. Primero se comienza separando, y después se une. Si alguien pregunta, ¿pero por qué se comienza separando? Porque si nos tiran la unidad de un solo, nadie la comprende. De hecho, el texto de la Torá, al principio el texto de la Torá tampoco tenía separación de palabras, sino que el texto de la Torá era corrido. Con los años se separó. Así como en español, todos sabemos que después de cada palabra se deja como una línea, pequeña línea en blanco, ¿no? Subjetiva. Porque si uno escribe sin parar, es decir, ¿cómo uno comprende ese montón de líneas? ¿Cómo uno comprende la unidad? Es muy difícil. Por lo tanto, cuando vemos la Biblia dice, así, un espacio en blanco. ¿Qué? Otro espacio en blanco. Por, otro espacio en blanco. Eso, otro espacio en blanco. Cuando leo de corrido dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Pero la idea es esta. La idea es que toda la Biblia es de corrido. Pero a la mente humana nos cuesta mucho captar la unidad. Es más, cuando vemos aquel jardín, fíjese bien, jardín es una palabra de unidad, pero al principio no lo captamos así. Primero comenzamos separando y vemos una mata de plátanos, vemos un palo de mango, vemos grama, vemos unos pequeños arbustos, y entonces nuestra mente, que primero fue entrenada, este conjunto se llama jardín, luego vemos una unidad. Es lo mismo con Dios, es lo mismo, y la Biblia así funciona. Comenzamos separando y después agrupamos y después unimos. Porque a veces la gente pregunta, ¿pero por qué tú separas para enseñar? Es que si no separamos para enseñar, no podríamos comprender. Pero cuando comprendemos, tratamos de unir. Muy bien, primero vamos a verlo separado. Vamos al 9, vamos a ir al versículo... Vamos a agarrar, déjenme ver de dónde. Vamos a agarrar desde el 9:6. Quiero decir lo siguiente. En el 9:6 vamos a partir primero del de la tierra, para que miremos cómo Hebreos nos va a llevar de aquí a allá. Voy con el 9:6 primero. Y así dispuestas estas cosas, ¿qué cosas? Ha venido hablando de los querubines, ha venido hablando de los ángeles, ha venido hablando del propiciatorio, ha venido hablando de los muebles del tabernáculo, y dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios
del culto. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Estamos hablando primero del tabernáculo terrenal. Y en la primera parte del tabernáculo entran, esta palabra me interesa mucho a mí ahorita, entran continuamente. ¿Recuerdan el sábado pasado? Solo Dios está en reposo. De allí para abajo, todo está en un constante movimiento. Sábado pasado, continuamente. Ojo, porque sutilmente el autor o la autora, la escritora nos va a llevar a lo eterno, cuando nos diga de una vez y para siempre. Y eso es muy fuerte. O sea, de una vez nos va a decir, ha habido un corte ahorita en lo continuo. Dicho de otra manera, la eternidad, a todos los que estamos sintiendo a Dios y el tabernáculo adentro, la eternidad nos ha invadido. Lo vamos a ir viendo pero muy despacio, continuamente, para cumplir los oficios del culto. Como tenemos varios años de leer la Parashat, aquí estudiamos los oficios del culto, qué se hacía en el tabernáculo, qué se hacía en el templo, lo estudiamos un montón de años. Y de hecho fue bonito haber estado en la Torá, porque hoy al venir a Hebreos da por sentado que todos conocen la Torá. También esa es otra cosa, leer la carta a los Hebreos. Hebreos dice, todos los que están leyendo esto conocen la Torá, porque si no se conoce la Torá, Hebreos no hace ningún sentido. Muy bien, voy entonces para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Esto sabemos que es Torá. ¿Qué día era este? Yom Kippur. Muy bien. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, lo sabemos porque aquí, por regla general, cuando Rodrigo abría el día de Yom Kippur, siempre se leía Levítico capítulo 16, ¿okay? Y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo, ojo, aquí comienza lo bonito, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esto es importante porque hoy hablaba también contigo, Tom. En el mundo hebreo, como hay 4 niveles de leer el texto, tenemos que entender cuando el autor también da por sentado de que sus autores saben que él está cambiando de lenguaje. Y ya vamos a ver cómo es que lo podemos saber. Pero aquí él básicamente nos está diciendo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Cuál es la primera parte del tabernáculo que estaba en pie? Primero lo terrenal. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo, y ojo, ya nos habló acá, no está hablando en un nivel literal. Lo cual es simbólico, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas. Conocemos que la Torá hacía mucho énfasis en esto, de diversas abluciones. Usted recuerda que incluso en la fiesta de los tabernáculos no solamente se libaba vino, sino también agua en el altar, y ordenanzas acerca de la carne. Imagínense, nos está hablando que de lo continuo, de lo terrenal, carne y sangre. Carne y sangre. Continúo, carne y sangre. Acerca de la carne, impuestas hacia el tiempo de reformar todas las cosas. Ok, aquí ya nos va a decir muy bien. Fíjense que está viniendo un tiempo de reformar todas las cosas. Esto es más fuerte que la reforma protestante. Y de hecho, el tiempo de reformar todas las cosas, para que usted vea, usted no vaya, pero yo sí voy a ir. Hebreos capítulo 1, ¿de qué tiempo habla? 1:1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos
postreros días. Esto también va a ser clave. Es decir, Hebreo nos está diciendo, vamos a venir ya. Miren, en los tiempos pasados nos habló por profetas. En los tiempos postreros nos habló por el Hijo, que es mayor que los ángeles. Y si es lector de la Biblia, usted conoce que así comienza la carta a los Hebreos. Muy bien, en los tiempos postreros, el tiempo de reformar todas las cosas. Otra cosa que hay que entender, aquellos que están esperando, ¿y cuándo viene el fin del mundo? Si es que ya vino. Es que el pensamiento bíblico vino cuando vino Yeshua. Eso es también otra cosa que es un gran bombazo. ¿Ok? O sea, ese tiempo para esa gente llegó. Por eso desde que vino el rabino Bob, el reino de los cielos, el reino de los cielos está aquí, o se ha acercado, perdón. Desde las primeras de cambio digo, ese es un modismo para decir el reino de los cielos vino. Eso de estar viendo a futuro, ¿cuándo viene el Mesías? Por eso el Midrash, ¿cuándo viene el Mesías? Y llega el tipo bien enojado. Él dijo que vino hoy. Me mintió, dijo él. No, le dijo, viene hoy, si escucha su voz. Lo que pasa es que mucha gente todavía no lo ha escuchado. Y están esperando un Mesías literal, exclusivamente literal. Entonces, ¿qué hace? Voy a decir qué hace Hebreos. Hebreos no juega con al menos dos realidades, nos las va a jugar de manera simultánea. Ese es el problema, digamos, de la carta a los Hebreos y también de la estructura del Nuevo Testamento. De hecho, por ejemplo, también aquí los que cursaron estudios teológicos saben que en pensamiento bíblico la frase se llama el ya, pero todavía no. Incluso en teología hay una palabra. ¿Por qué? Porque como no saben cómo encajar las piezas, salieron con esa frase que en verdad se les cerca bastante. Ya, pero todavía no. En verdad es una gran frase. En buen salvadoreño, ¿y el reino ya vino? Sí, pero no. Esa es teología cristiana. Ahora, en pensamiento judío, sí, pero no. Es una simultaneidad. Este es claro. Alguien dice, pero es que eso es bien difícil de captar. Sí, pero lo que da a entender esta carta, y no solamente esta carta, cuando aparece Jesús, ¿se acuerdan la vez pasada que puse acá? Entonces les abrió el entendimiento. Hay que abrir el entendimiento para comprender la Biblia. Y comprender que la Biblia nos quiere hablar, lo voy a poner simple, mire, la Biblia nos quiere hablar de este mundo, del reino de Dios. La Biblia nos quiere hablar de los cielos, pero para hablarnos de los cielos, nos comenzó hablando el lenguaje terrenal. De lo contrario, no lo comprenderíamos. Por lo tanto, para hablarnos el lenguaje terrenal, se comienza separando. Porque si nos unen todo, nos ahogan. Como dice don José, ¿verdad? ¿Dónde está don José? Nos atorzonan. Es decir, es una atorzonada bárbara. Es una atorzonada que hasta puede causar confusión. ¿Ok? Puede causar confusión. Para la carta a los Hebreos, el momento de reformar todas las cosas, los postreros tiempos habían llegado. Para la teología cristiana, por alguna razón, para el dispensacionalismo, siempre todo está a ver cuándo viene el fin. El pensamiento bíblico apareció Jesús e inauguró los últimos días. ¿Okay? Comenzaron. Vuelvo otra vez al 9. Ok, pero está muy bien. Y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo. También aquí hay que dar otra respirada de las que hicimos en el jardín. Respirar profundo y sacar el aire despacio. Muy bien. Estando ya presente Cristo. Y si está presente, ¿por qué lo está esperando usted? Estando ya presente. Otra idea muy pero muy fuerte. Muy fuerte. Estando ya presente, sumo sacerdote de los bienes venideros. Y mira esta palabra, estando ya presente. Por si hablamos de dónde se une todo. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes
venideros. Esto lo vamos a poner arriba, ¿ok? Y estos bienes venideros no es más que el Olam Haba, el mundo futuro, el mundo venidero, y en la tierra tenemos el Olam Hased, esta tierra, la de aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo Hebreos? Hebreos se mueve entre esta transición. Se mueve entre la transición de la sombra. La sombra es el tabernáculo, es el templo. La carne, la sombra, se mueve entre la sombra y se mueve a los bienes venideros. Es una transición muy fuerte. Sigo leyendo. Pero estando yo presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y aquí viene lo bonito también. Ojo con esto. Amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos. Es decir, no de esta creación. También otra idea fulminante. Pero fulminante como quizás un físico lo pudiera saborear más. ¿Por qué razón? Porque si no es de esta creación, oído con esto, de lo que le gusta un poquito la física, entonces no hay medidas para poder calcularlo. Respuesta, no. Porque llegando al Big Bang colapsa la física, y llegando a un agujero negro tampoco hay parámetros de medida. Es decir, es bien fuerte lo que dice esto. Dicho de otra manera, el tabernáculo no construido por manos humanas no es de esta creación. Vaya Ana Raquel, por mucha computación en sistemas, ingeniería en sistemas, truena Raquel, aquí tronamos todos. Por mucha matemática, por mucha física, por lo que sea. Porque no sabemos, los físicos llegan hasta ahí y dicen, no sabemos qué hay al otro lado. La Biblia nos habla de lo que hay al otro lado del Big Bang. De hecho, la cábala es tan audaz, y es una locura, la verdad, que viene y el tabernáculo lo va a situar en Binah de Atzilut, en la emanación. Es decir, la mística judía viene y es tan audaz que se atreven a decir que más allá de lo que puede medir la física, el tabernáculo no construido por manos humanas está en la mente del mundo de la emanación. Se atreven a situarlo. Pero no me tengo que decir, da risa, en verdad da risa, y realmente bien audaz tratar de llegar allí. Pero eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Es decir, vayamos con Moisés otra vez. ¿Qué es lo que Moisés ve en el monte? Recuerden que en el monte siempre se da revelación, o el monte de la transfiguración, que además de que le da las tablas, Moisés en el monte ve el tabernáculo que no es de esta creación. Y tiene como tarea en la tierra reproducirlo de acuerdo al patrón que vio. Como los grandes genios que en la mente ven patrones. Como ustedes ven la película. Y después en una pizarra con la fórmula. El que bajó la fórmula se llama Betzalel. Y ojo con esto, porque el otro sábado vamos a hablar de esto. Cómo se baja la fórmula. Es decir, cómo se permuta, cómo se altera el orden de la creación. En verdad es bien sencillo, solo es cambiando palabras o cambiando frases. Eso hace Betzalel. ¿Se imaginan ustedes Moisés bajando y diciendo? Y el proceso lo tiene Raquel, lo tiene Mercedita, se lo tiene Tom. ¿Por qué? Porque todos somos imagen divina. Imagínense que usted un día quiere hacer una casa, un tabernáculo, su casa. Usted tiene dos cosas. De hecho, en su mente, la casa soñada está en su mente. Entonces, mi casa soñada es... Sí, pero ¿cómo se lo dice el arquitecto? O en todo caso, ¿a quién va a necesitar para decirle su casa soñada? Al maestro de obra. Ese maestro de obra es su Betzalel. Pero ¿usted de dónde saca su casa soñada? La puede sacar porque usted ha visto revistas. Sí, está bien. Pero hay personas tan creativas, y ese es un creativo, que en verdad de repente sorprenden a todo el mundo. Porque uno dice, ¿y ese diseño de casa de dónde lo sacó? Son arquitectos que están en contacto con planos superiores. Y hay gente que está en contacto con planos superiores. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si usted tiene negocios, le encantaría saber cómo entrar en contacto con los planes superiores. ¿Por qué razón? Porque va a tener ideas superiores. Claro, lo otro es,
Mucha gente tiene planos excelsos, pero no saben cómo aterrizarlos. Este es otro gran problema. ¿Cómo se baja? Este es otro gran problema. ¿Okay? Hay varios problemas. Pero bien, pero volviendo al tabernáculo. El tabernáculo que nos presenta Hebreos no es de esta creación. Por lo tanto, en ese tabernáculo que no es de esta creación, ¿quién oficia ahí? Si el tabernáculo es eterno, entonces tiene que oficiar un sacerdote eterno, que se llama Melquisedec. Ojo, eso es lo real. ¿Y cuál es la sombra? La sombra es lo que se ve en la tierra. ¿Okay? Bueno, de hecho, todo lo que ustedes ven en la tierra es una sombra. Ese árbol es sombra de algo arriba. Una nube es sombra de algo arriba. Por eso cuando uno ve las nubes, el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Solo que nosotros no estamos entrenados para leer una nube. Estamos entrenados para leer A, E, I, O, U. ¿Ok? ¿Cuántos años tienes tú? Estamos entrenados para eso. Pero todo lo que vemos acá es una sombra de algo que no vemos. Es decir, lo que veo acá en la creación me está comunicando algo abstracto, invisible, ideal, de los mundos eternos, absolutamente todo. Entonces, a través de un estudio profundo de la naturaleza, puedo llegar a Dios. San Pablo lo sabía, porque las cosas Romanos capítulo 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Lo que pasa es que los ojos están cerrados. Pero todo es sombra de lo divino. Tú eres sombra de lo divino. Lo que pasa es que los ojos están cerrados. El árbol es sombra de lo divino. Ojo, esto no es panteísmo, se llama pananteísmo. Es muy diferente el panteísmo. Parece, pero no. ¿Ok? Pero lo que sustenta todas las cosas, de hecho, Hebreos lo dice, porque en todas las cosas fueron creadas y subsisten. Subsisten. Pero bien, volvamos a Hebreos. Sumo sacerdote de los bienes venideros, el 11, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ojo, entonces claro, cae por su peso el 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ojo, continuamente. ¿Y aquí qué es? Una vez para siempre. Aquí el uno, aquí se parte en continuidad. Aquí no, aquí es una vez, para siempre, se acabó. Por eso va a venir Hebreos y nos va a decir, por eso ya no se necesitan más sacrificios. Nos lleva para acá y nos va a dar la razón. Por esta razón no necesitamos más sacrificios. Alguien dice, pero ¿qué tal si hay un templo? Pero en esos tiempos de Cristo todavía había un templo funcionando. Sí, sigue funcionando a un nivel terrenal, terrícola. Hagamos un ejercicio solamente mental. Estamos en el siglo XXI. Y supongamos nosotros no tenemos conciencia del mundo que no se ve. Y no tenemos conciencia que en verdad hay un templo o hay un tabernáculo no construido por manos humanas. Y por lo tanto, el único tabernáculo, el único templo es terrenal, el único sacerdocio es humano, el único sacerdocio es por linaje, el único sacerdocio es continuo. ¿Ok? Entonces sí, obligatoriamente deberíamos de peregrinar a Jerusalén. Bueno, si hubiera templo, pero como no hay templo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces la adoración está centralizada. Hay normas. El judaísmo sabía esto desde hace años. Por lo tanto, el judaísmo pudo vivir sin templo hasta el día de hoy.
Es una pequeña corriente ortodoxa la que quiere poner otro templo. Pero si usted habla con el judaísmo más amplio, bárbaro, ninguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque el judaísmo supo vivir sin templo. Supo reinventarse sin templo. Hasta el día de hoy. Ese es el mundo que la carta a los hebreos nos abre. Por eso es que el escritor, cuando ve que hay sujetos, cuando ve que hay personas que están backsliding, como dicen los gringos, que están volviendo atrás, ¿qué les dice? Miren, para ustedes ya no hay ningún sacrificio, señores. Y tiene toda la razón. ¿Te acuerdas de la hipérbole? Es decir, si aquí estos sacrificios purificaban la carne, ¿ok? Ojo, no quiere decir que no purificaban lo de adentro. Había adoradores que lo hacían con conciencia. Pero ¿cómo sé que la mayoría de adoradores lo hacían sin conciencia? Por lo que dice el libro de Isaías. Ustedes celebran luna nueva, me traen becerros al altar, pero su corazón no está en el altar, se agarran a puñetazos. Isaías capítulo 1, todas sus fiestas me son detestables, todos sus sacrificios no me sirven. Es decir, el problema no era esto, el problema no era que no había conciencia de que esto era una sombra de algo profundamente mayor. Dicho de otra manera, esto no tiene ningún problema si yo tengo conciencia de unirlo con lo de arriba. Qué bonita la gente que va a Tierra Santa abajo, y está en el Muro de los Lamentos, pero su conciencia no está solamente en ese pedazo de muro. Su conciencia sabe, este pedazo de muro de los Lamentos refleja algo superior. Aquí estoy uniendo. Ahora, si yo circunscribo a Dios a ese pedazo de muro, eso se llama idolatría. Que es lo que hacen todas las religiones. Pero si yo veo el Muro de los Lamentos, toco y digo, papá, esta es la materia de algo que no veo, está en lo correcto. Estoy en lo correcto. Es la materia de algo que no veo, que en antaño funcionó para bajar a la tierra realidades que no entendemos. Por ejemplo, ¿y para qué sirvió? Para que la gente tomara conciencia de lo santo. Hay espacios santos. Pero a medida vamos avanzando, viene el Nuevo Testamento y nos dice, perdón, ni siquiera el Nuevo Testamento, cuando viene Isaías, ya nos viene a decir, yo vi al Señor en un trono alto y sublime, y sus tzitzit llenaban el templo, y había serafines que volaban, diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Es decir, la ampliación de conciencia de Isaías ya era sumamente bárbara. Por eso lo cerraron por la mitad, por decir esas cosas. Porque ¿cómo es posible que estés diciendo que toda la tierra está llena de su gloria, cuando gente de mente estrecha se quedó pensando que la gloria solo estaba contenida en Jerusalén? Es imposible eso. ¿Okay? La carta a los hebreos sigue profundizando en esa realidad. Voy a ir terminando ya. Muy bien, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya nos viene con estos conceptos. Eterna redención. Sigo. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra roja, lo recuerda, la vaca roja, la parashat, la parada humá, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Ojo, otra vez, la purificación de la carne, sangre y carne, la famosa conciencia nefesh. 14. Cuanto más la sangre de Cristo, ojo con esto, la cual mediante el Espíritu, la palabra es eterna. Otra vez vamos a cosas eternas. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿De qué estamos hablando hoy aquí? Si aquí purificábamos carne, conciencia, nefesh, limpiará vuestras conciencias. Como pueden ver, lo que hay no es o esto o aquello. Primero se separa, pero luego no es o esto o aquello.
Mientras estemos en la tierra, entonces necesitamos, voy a hacer aquí un muñequito, nuestra mente en las cosas de arriba y nuestros pies en las cosas de abajo. Para los pies, sigamos celebrando un Yom Kippur, porque de alguna manera nos hace sentir terrenalmente que nos estamos purificando. Pero aquí arriba necesitamos habitar en ideas espirituales, ¿okay? En ideas espirituales, para tener una conciencia limpia. La carta a los Hebreos entonces me va a llevar a amarrar, Pablo era también de esto, y reunir en Cristo, Efesios capítulo 1, todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Correcto. El cuerpo de Cristo, el Cristo cósmico, el Cristo que une lo de abajo con lo de arriba. Recuerdan también la idea, el sacrificio de Cristo se hizo desde antes de la creación del mundo. Ojo, cuando hablamos aquí de sangre, no creamos que es sangre roja, ese es símbolo. Pero entonces, aquí en la sombra, también hubo un derramamiento de sangre. ¿Okay? Pero estamos uniendo dos realidades. De allí que por eso hace 2 sábados llegamos al momento de estar leyendo Hebreos capítulo 12, en la que decía, ustedes ya no se han acercado al Sinaí, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la comunidad de los primogénitos inscritos en el libro de la vida. Es decir, nos va acercando a realidades, ojo con esto, que de alguna manera los que son partícipes del Espíritu Divino, del Espíritu Eterno, las perciben. ¿A dónde percibimos esto? Adentro. Lo percibimos adentro. Lo percibimos adentro. La carta a los Hebreos hace esto. Voy a poner aquí un muñequito chiquito. Salía una pregunta. ¿Todo esto lo vamos a despreciar? No lo vamos a despreciar. Pero el ser humano siguió madurando. El ser humano siguió madurando. Y el ser humano, hoy estamos en un momento histórico en el que comprendemos el mundo venidero, el Olam Jabá, los bienes del mundo venidero, ya nos fueron entregados, ya están con nosotros. De ahí que Efesios, la carta a los Efesios, para que vean, todas las ideas del Nuevo Testamento se van a mover acá. Efesios capítulo 1, le escribo a los santos que están en la ciudad de Éfeso. Éfeso, sentados con Cristo en lugares. Bueno, ¿estamos sentados en lugares celestiales o estamos en Éfeso? En los dos. Por eso, ¿qué pretende una meditación? Una meditación, cuando nosotros no nos sentimos muy bien aquí en la tierra, en el mundo terrenal, una meditación lo que pretende es subir y ver la vida sentado con Cristo en lugares celestiales. Porque no es lo mismo ver un problema aquí que verlo desde allá. Y todos tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque nos vino el tiempo postrero. El tiempo de los postres. Como nos vino los últimos tiempos, tenemos la capacidad, ¿okay?, de poder sentarnos y ver lo que se llama en Cábala, ver Malhut desde las dimensiones superiores. En Cábala así se le llama, pero esto la Biblia lo dice en el lenguaje más sencillo. Mire, no le gustaría, tiene un problema serio en la tierra, ¿sí? ¿Y por qué no lo ve desde arriba? De hecho, Hebreos 11, quien por el gozo puesto delante de él, ¿eh?, menospreció, sufrió el oprobio. ¿El oprobio? ¿A dónde estaba el oprobio? Acá en la tierra. ¿Y a dónde tenía puesto los ojos el Cristo? Acá. Esta es la idea, digamos, este es el contorno del Nuevo Testamento, es este. Si tenemos este bosquejo del Nuevo Testamento, iríamos a las cartas paulinas, iríamos a Apocalipsis y podríamos jalarle un poquito más de sabor. Por eso en las cartas, voy cerrando, porque imagínense,
Al dar esto, uno ya quiere explicar todo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque ¿cómo cuesta llegar a esto y después tener que borrar? Por eso Pablo, cuando dice, en otro tiempo, ¿cuántas veces Pablo en sus cartas dice, en otro tiempo vivíais en concupiscencia, en pasiones? ¿Cuál es el otro tiempo? Olam Haser, Olam Haba. En otro tiempo, en los cuales vosotros anduvisteis según la corriente, en otro tiempo. Para ellos, el mundo venidero, el Olam Haba, nos inundó. Bueno, de hecho, por eso Hebreos capítulo 6, lo voy a leer. Lo leímos la vez pasada. 6:5 de Hebreos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra es, gustaron los poderes del Olam Haba. Lo gustaron, es decir, se nos dio, así como uno va al supermercado y le dan a uno una prueba de un yogur que está de venta. Una degustación. Venir a Cristo de alguna manera es que te dieron la prueba y probaste lo que era eternidad. Y al probarlo, la mente se abre y entramos a una realidad que no es de este mundo, no es de esta creación. Pilato, ¿de dónde era el reino de Pilato? Tierra. ¿Y qué le dice Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Creen que ustedes que Pilato le entendió algo? No entendió nada, ¿ok? Por eso lo matan también, porque viene hablando de estas realidades. Quiero cerrar con lo siguiente que también hemos venido trabajando desde el año pasado. Solo termino con esta idea. Ver que es muy emocionante todo esto. Recuerda que cuando el reino de Dios viene, hablamos de que el reino de Dios es disruptivo, ¿lo recuerda? Porque hay un principio. Cuando se cambia, voy a ocupar la palabra cuando se cambia de universo. La voy a ocupar. Cuando se cambia de universo, cambian las leyes. Nunca olvide esto. Por eso Hebreos va a decir lo siguiente, que la ley quedó abolida y que las leyes cambiaron. Búsquemelo en Google, póngame carta a los Hebreos, póngame la palabra la ley cambió, póngamela, porque quiero que eso quede bien claro. Ojo, no quiere decir que la ley fue abolida, lo que quiere decir que acá, en lo eterno, operan otras leyes. Y aquí opera, ya lo encontró. Sí, creo que es el 7:12 dice, porque de haber cambio de sacerdocio es necesario que también se haga cambio de ley. Ahí está, y entramos en crisis, porque al haber cambio de sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. ¿Oído con esto? Sí, pero cuando la gente lo mezcla dice, ahí está, volémonos a los israelitas, volémonos a los... No, es que no está hablando de eso. Gracias, Rodrigo. Es que no está hablando de aquí. Ese es el gran punto de esto. Correcto, no está hablando de aquí. Ahora, entonces cuando se cambia de universo, cuando se cambia de plano terrenal a plano celestial, la ley cambia. Por lo tanto, aquí el argumento de Hebreos es, aquí Jesús sí puede ser sacerdote, porque aunque descienda de Judá, sacerdote y sacrificio, porque aquí la ley cambia. Ojo, pregunta de primer grado, ¿puede Jesús oficiar en el templo terrenal de Jerusalén? No. ¿Por qué razón no? Porque él es de Judá. No es de Leví, aquí es Leví. Pero en el siguiente plano las leyes cambian y me quedo con una ley bien bonita. Hasta la ley matemática cambia. Esto es muy importante porque el que lo descubrió fue Einstein y Planck. Mundo cuántico, otras leyes. Mundo de Newton, otras leyes. Mundo grande, las leyes de Newton. Mundo invisible, las leyes de Planck. La física sabe eso hoy. Entonces, fíjense bien este símbolo matemático. USA, mayor que El Salvador. Aquí está el símbolo matemático, por si no lo ven, mayor. ¿Ok? ¿Mayor qué? Mayor que. USA, mayor que El Salvador. Goliat, mayor que David. Sí, pero eso es en la tierra.
Mire usted las grandes implicaciones que tiene esto. Es bien bonito. ¿Por qué? Sí, pero ¿qué tal elevamos la conciencia? La famosa elevación de conciencia. Cuando elevas la conciencia, la ley cambia. Goliat en los mundos superiores, menor que... ¿En qué mundo quiere vivir? La respuesta correcta es en una simultaneidad, pero permitiendo que la luz fluya como debe de fluir. La luz fluye de arriba hacia abajo. Imagínense las grandes implicaciones para la vida diaria de esto. Es impresionante, no, es mucho. Viene Jesús y viene hablando de esas leyes en el Sermón del Monte. Dichosos los que sufren, los que lloran, los que los insultan, y los que estamos aquí con estas leyes. Aquí es la ley de la selva. Y nos meten a leyes superiores. La audacia es cómo bajamos el reino de Dios a la tierra. Y es en este trabajo que estamos todos nosotros. ¿Es fácil? No es fácil. Dicho de otra manera, debemos de aprender a hacer concreto, a materializar lo espiritual y a espiritualizar lo material. ¿Perdón? A elevar la materia a su origen, porque la materia es sombra, y hacer que la luz, lo real, se haga carne, lo concreto se haga carne. La famosa idea, el verbo se hizo carne. Así que creo que también al poner esto, quiero decir algo porque lo puse en el WhatsApp. Una de las técnicas para bajar esto para acá se llama permutar. Lo vamos a ver el próximo sábado. ¿Okay? Permutar. Porque permutar no es más que mover diferentes piezas que me ayudan de alguna manera a bajar ideas que todavía no han sido manifestadas. Eso es permutar. ¿Cómo yo bajo algo que todavía no ha sido creado? Respuesta: tengo que jugar con letras o números para poder entonces revelar algo que todavía no se ha revelado. No es un proceso, digamos, no es tan difícil. Lo que pasa es que requiere, lo primero que requiere es comprender esto. Y comprender que todo el Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, de alguna manera, tomando el versículo de la vez pasada, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Quién es Moisés? Moisés es un tipo tan grande, tan brillante, que tuvo la capacidad en aquellos tiempos de subir al monte y poder ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, y pudo bajar y decirle: Betzalel, ¿me ayudas a hacerlo? Y Betzalel lo hizo en la tierra. Entonces, que todos, con la ayuda del Espíritu Eterno, tengamos también a través de la oración, del rezo, de la meditación, como usted le quiera llamar, la capacidad de elevar la conciencia. Elevar la conciencia no es más, ok, tengo conocimiento de los planos invisibles. Muy bien. Amén. Preguntas y respuestas. ¿Ibas a preguntar algo? No. ¿Qué?